Continuando con nuestro estudio de las integrales triples, hoy vamos a estudiar las integrales triples en coordenadas esféricas. Entonces, para empezar, vamos a dibujar nuestro espacio tridimensional, del cual vamos a intentar deducir el sistema de coordenadas con el que vamos a trabajar. En un principio tenemos nuestro espacio tridimensional R3, el usual, ¿no? Z, el eje Z, el eje y el eje X, ¿no? Suficiente aquí con esta representación. Vamos a tomar un rayo, ¿no? Un rayo o un radio, que se puede llamar así, que sale desde por aquí. Y entonces observe que él cae perpendicularmente al piso, ¿no? Vamos a hacerlo aquí perpendicular al piso. Y aquí en el piso se va a formar pues un triángulo. Este triángulo. Aquí. Viene por aquí. Entonces observe lo siguiente. Este triángulo, aquí vamos a decir que se forma un ángulo, ¿no? Entre el eje Z y el rayo se forma un ángulo. Lo vamos a llamar phi. Y este de aquí lo vamos a llamar rho, ¿no? El radio rho. Y aquí está el punto. Inicialmente observe que nosotros tenemos un sistema de coordenadas aquí este punto, ¿no? Es un sistema, es un punto P, digamos, que es de la forma X, Y y Z inicialmente, ¿no? Aquí en el suelo observe pues que esto solamente es de la forma X, Y, 0, porque está en el plano, en el piso. Aquí se forma el ángulo de 90 grados, ¿eh? Porque esta recta, que es paralela al eje Z, viene paralela aquí al eje Z, entonces forma con la recta que está abajo, forma un ángulo de 90 grados. Entonces esta de aquí la vamos a llamar la Z, esta longitud Z, ¿no? Este lado azul aquí lo vamos a llamar R, ¿ok? R. Y además vamos ahora a formar un triángulo, ¿ok? Vamos a formar un triángulo donde tenemos una recta que sale aquí perpendicular aquí. A ver, vamos a hacerlo recto. Una recta que sale perpendicular desde aquí hasta aquí. Entonces el ángulo de 90 grados en este caso se forma aquí. ¿Está bien? Aquí. ¿Sí? Entonces mire que tenemos en realidad dos triángulos. El que está en el plano tridimensional y el que está en el piso, en el plano XY. Y a ese ángulo que está en el piso lo vamos a llamar teta, a este ángulo de aquí, teta. Vamos a llamarlo teta. ¿Listo? Y además, entonces observe que este lado, que es perpendicular al eje X, lo vamos a llamar Y, y a este ladito de aquí lo vamos a llamar X, ¿ok? Entonces, tenemos dos triángulos, ¿sí? Tenemos dos triángulos. A ver, vamos a cambiarle los colores para que no se sature tanto. Aquí vamos a llamarlo Y y aquí vamos a llamarlo X. Y arroz, incluso arroz lo podemos también cambiar. Cambiarlo un poco aquí para que quede en el mismo color. Este es un radio, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces observe que para el triángulo, en el plano XY, ¿sí? El que está en el piso, sería este, ¿no? Si lo vemos solamente en el plano, sería este triángulo, miren. Aquí está el ángulo teta, ¿cierto? Está el ángulo teta. Este sería Y, este sería X y este sería R. Tomando este triángulo que está aquí y pues viéndolo solo, ¿no? Solito. Ahora observe que por trigonometría, ¿cierto? Por relaciones trigonométricas, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Tenemos lo siguiente, tenemos que coseno de teta, vamos a ponerlo aquí, una flechita, coseno de teta es igual a,
cateto adyacente sobre hipotenusa. X entre R, ¿cierto? Que el R es la hipotenusa. Esto es equivalente a tener que X es R coseno de teta. ¿Ok? Por otro lado, ¿no? Tenemos también que seno de teta es lo mismo que tener cateto opuesto, que en este caso es Y, entre la hipotenusa que es R, lo cual es equivalente a tener que Y es R seno de teta. ¿Ok? Y vamos a decir, ¿no?, que este ángulo teta se mueve entre un ángulo alfa y un ángulo beta, pero de tal modo que la diferencia entre beta, que es el ángulo más grande, ¿no?, entre beta y alfa, no supere 2pi y sea mayor que 0 siempre. ¿Okay? Esa es la condición. ¿Listo? Ahora, observe que para el triángulo en R3, ¿no? El triángulo que está en R3, es decir, este triángulo, pero observe cómo son ahora este Z, esto es phi. ¿Por qué es phi? Bueno, porque este ángulo, ¿cierto? Haciendo las relaciones entre los ángulos, este ángulo phi que se forma aquí es el mismo ángulo phi que se forma aquí, ¿ok? Vamos a ponerlo con su respectivo color del ángulo que estamos anotando aquí, ¿no? Esto es geometría, ¿no? Estos ángulos son iguales. Entonces ese sería el ángulo phi allí, el ángulo phi, este de aquí. Y además, este lado de aquí es R, ¿okay? Y este es ρ, ¿okay? La hipotenusa va a ser ρ. ¿Sí? Observe que, bueno, en realidad aquí tenemos que corregir un detalle, nos quedan al revés, puesto que el que estaría como cateto adyacente es Z, ¿no? El que está aquí al lado sería Z, o sea, Z es este y este es R, sin ningún problema. Ahora nuevamente por trigonometría respecto a este ángulo, observe lo siguiente respecto al ángulo phi. Observe que coseno de phi es cateto adyacente Z sobre ρ. Esto es equivalente a tener que Z es igual a ρ coseno de phi. ¿Bien? Similarmente, ¿no?, seno de phi es cateto opuesto, que sería R, sobre la hipotenusa, que es ρ. Es equivalente a tener que R es ρ seno de phi. Aquí, como este ángulo phi se forma entre el radio ρ, se puede decir, y el eje Z, lo máximo que él puede ser es que 180 grados, ¿no? Pues cuando él barra todo y llegue abajo. Entonces observe que aquí vamos a decir que phi se mueve en un ángulo, vamos a decir, epsilon delta, ¿no? Tal que la diferencia de delta menos epsilon, simplemente estamos representando ángulos, ¿no? Va a ser entre 0 y pi. ¿Okay? Estos son ángulos. Y no tienen, simplemente estamos representando ángulos con letras griegas. ¿Ok? Entonces, bien, ahora observe que nosotros podemos relacionar todas las variables en en un solo compilado, ¿no? ¿Por qué? Porque observe que para el triángulo que está en el plano XY hay una relación entre las variables X y Y con la hipotenusa R, con el radio R. Y además ese radio R también está asociado, ¿cierto? Aquí está asociado con ρ y el ángulo phi. Así que si sustituimos a R, vamos a relacionar a X tanto con ρ como con phi, como con teta. O sea, estamos haciendo la relación entre todos. ¿Okay? Y así entonces, observe que podemos escribir lo siguiente. Entonces, ¿cierto? Sustituyendo R igual a ρ seno de phi en
Vamos a nombrar las ecuaciones para tener la referencia. Nos vamos a llamar esta ecuación 1, ecuación 2, ¿cierto? En 1 y 2, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener lo siguiente, observen, vamos a tener que x va a ser r coseno de teta, pero r es rho seno de phi. O sea que esto lo podemos escribir como rho seno de phi coseno de teta. Y es r seno de teta, que va a ser rho seno de phi seno de teta. ¿Ok? Entonces ahora vamos a establecer nuestro sistema de coordenadas, las cuales vamos a llamar coordenadas esféricas. Es decir, este mismo punto que está aquí, nosotros lo podemos relacionar como un punto de la forma rho, teta, phi. Y a este nuevo sistema es el que vamos a llamar coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a una nueva página para establecerlas. Entonces, las coordenadas esféricas, ¿por qué se llaman coordenadas esféricas? Porque estas coordenadas nos van cuando el ángulo, bueno, ahorita lo decimos más bien. Entonces, sistema de coordenadas esféricas. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. X es, recuerde, rho seno de phi coseno de teta. Y es rho seno de phi seno de teta. Y z es rho coseno de phi. Estas de aquí van a ser las coordenadas, el sistema de coordenadas esféricas. Es decir, con esto nosotros podemos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas y lo contrario, ¿no? De coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Además, observe que, ¿cierto? Además, ¿qué tenemos? Tenemos que, ¿cierto? Si tenemos una esfera de radio rho, ¿no? Si tenemos una esfera de radio rho, entonces observe lo siguiente, observe que la ecuación de una esfera, bueno, concentro en el origen, ¿no? Concentro en 0, 0. Concentro en 0, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿cómo es la ecuación de una esfera? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En este caso sería igual a rho cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación de una esfera. Entonces, miren que de aquí podemos también establecer esta relación, ¿no? Que rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Una relación importante para encontrar el radio. Y esta es, pues, nuestra otra relación que vamos a tener entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la observación, ¿no? De que el ángulo teta se mueve entre alfa y beta, ¿sí? Entre alfa y beta, ¿con quién? Con la diferencia, es decir, la diferencia entre estos ángulos mayor que 0, pero menor que 2pi. Y el phi moviéndose entre un ángulo epsilon, un ángulo delta y la diferencia entre delta y epsilon que no pase de pi. Entonces, cuando teta es 2pi y cuando teta es 2pi y phi es pi, entonces se genera una esfera de radio rho con centro en el punto 0, 0, 0, en el origen, ¿no? Ok, eso lo vamos a ver luego. Es fácil verlo, ¿no? Ahora,
queremos ver entonces cómo utilizamos este sistema de coordenadas para trabajar con integrales triples. ¿Ok? A ver, entonces queremos ahora hacer un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, ¿ok? Para resolver integrales triples. Entonces vamos a ver, eh, para resolver integrales triples, usando coordenadas esféricas, usando coordenadas esféricas, entonces debemos primero utilizar el teorema de cambio de variable. Es decir, recordemos que si nosotros tenemos una transformación lineal, una transformación que toma los puntos U, B, W en R3 y nos manda puntos X, Y, Z, que es invertible de clase C1, es decir, que es continua y es diferenciable, no, el hecho de que sea invertible nos permite calcular la transformación inversa para ir de un sistema de coordenadas al otro, o sea, ir de un plano a otro sin ningún problema. Entonces, entonces nosotros tenemos que la integral triple sobre la región sólida de integración de la función f de x, y, z, de tres coordenadas, integrada respecto a b, va a ser igual a la integral triple sobre una región S, ¿no?, de la función f de u, b, w multiplicada por el valor absoluto del jacobiano en las variables u, b, w, valor absoluto de b. ¿Okay? Entonces ahora lo que nosotros queremos es hacer el cambio de coordenadas, ¿no? En este caso, ¿cómo pasamos de una integral triple en coordenadas cartesianas a una integral triple en coordenadas esféricas? Pero obviamente sabemos que debemos calcular el jacobiano, ¿no? Sabemos que debemos calcular el jacobiano de, nuestro, de nuestro nuevo sistema de coordenadas. Entonces recordar que el determinante jacobiano se obtiene de lo siguiente, ¿no? El jacobiano, digamos en las variables u, b y w, no es más que tomar la matriz de derivadas x, y, z, derivadas parciales, ¿no?, en las variables u, b y w, establecer la matriz, es decir, tenemos la derivada de x, la derivada parcial de x respecto a u, la derivada parcial de x, perdón, respecto a b, la derivada parcial de x respecto a w. Entonces se nos da la primera fila, la segunda fila es la derivada parcial de y respecto a u, la derivada parcial de y respecto a b, la derivada parcial de y respecto a w. Y la tercera fila es la derivada parcial de z respecto a u, la derivada parcial de z respecto a b y la derivada parcial de z respecto a w. Calculamos este determinante y eso nos va a dar el determinante jacobiano. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros queremos calcular el jacobiano, pero para el sistema de coordenadas esféricas. Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Entonces, el jacobiano para las coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces, a ver, nosotros queremos calcular este jacobiano, ¿no?, en las variables rho, teta y phi. Es decir, va a ser la derivada de x, y y z respecto a rho, teta y phi.
¿Está bien? Es decir, vamos a tener la derivada parcial de x respecto a ρ, la derivada parcial de x respecto a θ y la derivada parcial de x respecto a phi. La derivada parcial de y respecto a ρ, la derivada parcial de y respecto a θ y la derivada parcial de y respecto a phi. La derivada parcial de z, tercera fila, la derivada parcial de z respecto a ρ, la derivada parcial de z respecto a θ y la derivada parcial de z respecto a phi. ¿Okay? Y recordemos, ¿no? Recordar que x es ρ seno de phi coseno de θ, y es ρ seno de phi seno de θ y z es ρ coseno de phi. Estas son las coordenadas, ¿no? Ahora observe que vamos a resolver, ¿no? Vamos a aplicar eso. Vamos a calcular las respectivas derivadas parciales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar a x, derivarla respecto a ρ, simplemente nos va a quedar seno de phi coseno de θ. La derivada de x respecto a θ, la derivada de coseno es menos seno, entonces nos va a quedar menos ρ seno de phi seno de θ. Y la derivada de x respecto a phi, la derivada de seno de phi es coseno de phi, entonces va a ser ρ coseno de phi coseno de θ. ¿Sí? A ver, vamos a cerrar aquí. Hacerlo bien aquí, listo. Ahora viene respecto a y, ¿no? La de y. La derivada de y, aquí, vamos acá. La derivada de y respecto a ρ simplemente va a ser seno de phi, seno de θ. Seno de phi, seno de θ. La derivada de y respecto a θ, la derivada de seno de θ es coseno de θ. Va a quedar ρ seno de phi coseno de θ. La derivada de y respecto a phi, la derivada de seno de phi es coseno de phi, va a quedar ρ seno de coseno de phi seno de θ. ¿Okay? La derivada de z, ahora vamos aquí, respecto a ρ, simplemente va a quedar coseno de phi. La derivada de z respecto a θ, observe que z solo depende de ρ y de phi, no depende de θ, por lo tanto esto va a dar 0. Y la derivada de z respecto a phi va a ser menos ρ seno de phi. ¿Okay? Bien, entonces observe lo siguiente. Vamos a calcular ahora el determinante, ¿no?, de esta matriz y nos va a dar lo siguiente. Vamos a hacer de la manera en la que se hace usualmente, ¿no? Tapamos la primera columna y la última fila, tomamos el factor que está en la tercera fila, primera columna, es decir, coseno de phi, multiplicado por lo que nos queda, ¿sí? Es decir, lo que queda acá. Nos queda menos ρ seno de phi es seno de θ, ρ coseno de phi coseno de θ, ρ seno de phi coseno de θ y ρ coseno de phi seno de θ. ¿Okay? Observe que ahora vamos a hacer lo mismo, pero tapando la segunda fila, la segunda columna y la tercera fila, y cuando tomemos el factor 0, va a quedar menos 0 multiplicado, no importa por lo que multipliquemos ahí, ¿no? No importa por lo que multipliquemos ahí. ¿Sí? Todo esto se va a ir para 0. Entonces no lo voy a poner, nos va a quedar simplemente 0. Más, ¿sí?, es para ahorrar tiempo, ¿no? Vamos a tapar ahora la tercera fila, la tercera columna y la tercera fila, que están en verde, y solamente nos queda la matriz cuadrada de arriba, es decir, tomamos el factor, pero como es menos, vamos a poner automáticamente aquí un menos
enseguida convierte esto en menos, es decir, nos va a quedar menos, ¿ok? Nos queda menos rho seno de phi que multiplica, entonces nos fijamos acá en lo que nos queda arriba, ¿no? Nos queda seno de phi coseno de teta menos rho seno de phi seno de teta, seno de phi seno de teta y rho seno de phi coseno de teta. ¿Ok? Entonces, bien, de este lado, la primera matriz, simplemente calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, coseno de phi, que multiplica. Entonces, la matriz de 2 por 2 aquí sería el determinante de esta matriz, ¿no? De 2 por 2. Multiplicamos las diagonales. Entonces, el producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Entonces, mire que cuando multiplicamos la diagonal principal nos va a quedar menos rho cuadrado. Sí, menos rho cuadrado. Observe que aquí tengo seno de phi, seno de teta. Acá tengo coseno de phi, seno de teta. Se multiplican los senos de teta, quedan al cuadrado y nos va a quedar seno de phi, coseno de phi, pero seno de teta queda al cuadrado. ¿Está bien? Menos, por determinante, nos va a quedar nuevamente rho cuadrado, cuando multiplique rho con rho. Observe que ahora acá tengo coseno de teta, aquí queda seno de phi, coseno de phi y queda coseno cuadrado de teta. ¿Okay? Menos rho seno de phi, este que sigue aquí porque el cero no hace nada. Nuevamente acá hacemos lo mismo. Vamos este por este por este. Lo usual, ¿no? Entonces nos va a quedar rho. Entonces observe que aquí el que va a quedar al cuadrado es el seno cuadrado de phi. Y aquí me queda, miren que tengo coseno de teta, también queda al cuadrado, coseno cuadrado de teta. Y de este lado va a quedar menos por menos va a dar más, porque aquí va a dar menos, pero con el menos del determinante va a dar más. Entonces me va a quedar rho, ¿sí? Rho. Nuevamente, miren que aquí me va a quedar seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. ¿Sí? Ahora observe lo siguiente. Observe que aquí tengo factor común. Esto es un factor común. ¿Sí? Tengo factor común y me va a quedar, si yo saco factor común menos rho cuadrado seno de phi, va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Sí? Va a quedar seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y esto da 1. O sea que todo eso lo simplificamos de la siguiente manera. Sacamos el factor común menos rho cuadrado seno de phi. ¿Ok? Menos rho cuadrado seno de phi por coseno de phi. Efectivamente sale afuera. Como va a multiplicar por el coseno de phi que está afuera, me va a quedar menos rho cuadrado seno de phi que multiplica a coseno de phi, que me va a quedar coseno cuadrado de phi. ¿Ok? Coseno cuadrado de phi. Ahora, de este lado, menos, miren que también tengo un factor común. Tengo factor común rho y seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi. ¿Ok? Tengo rho y seno cuadrado de phi. Y tengo un seno acá. Entonces me va a quedar, lo saco como factor común el rho seno cuadrado de phi a multiplicar con el rho seno de phi que está acá y me queda rho seno a la 3 de phi y adentro queda seno cuadrado por coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado, nuevamente esta, ¿no? Miren aquí donde quedaría este y este. ¿Ok? Ahora además observe que podemos sacar factor común menos rho seno cuadrado menos rho seno de phi. ¿Ok? Menos rho seno de phi. ¿Dónde está? Aquí queda rho cuadrado. Rho cuadrado porque sale rho con el rho que está afuera. Podemos sacar factor común rho seno de phi. Y nos va a quedar entonces, observe que nos va a quedar coseno cuadrado de phi más
seno cuadrado de phi. Y esto también se hace 1. O sea que nos queda menos rho seno de phi. ¿Ok? Nos queda menos rho seno de phi. ¿Sí? Entonces, ese sería el jacobiano. A ver, perdón, es menos rho cuadrado. Menos rho cuadrado. Sí, porque rho sale con factor común, rho cuadrado, seno, sí. Menos rho cuadrado, seno de phi. Entonces, ese es el jacobiano, ¿no? El jacobiano. Entonces, observe lo siguiente. Observe lo siguiente. ¿Qué tenemos? Así, ¿cierto? El jacobiano para las coordenadas cilíndricas esféricas, es J, ¿no? De rho teta phi igual a menos rho cuadrado seno de phi. ¿Ok? Aplicando el teorema de cambio de variable, ¿cierto? Cambio de variable. ¿Qué tenemos? Tenemos que la integral triple, ¿sí? La integral triple, a ver, si nosotros esta integral triple sobre e de la función f de x, y, z, db, la podemos escribir, ¿sí? La podemos escribir como la integral triple sobre s de f evaluada en x, pero recuerde que x es rho, coseno, bueno, seno en realidad, seno de phi, coseno de teta, rho, seno de phi, seno de teta, rho, coseno de phi, multiplicado por el valor absoluto, ¿sí? Del jacobiano, que en este caso sería menos rho cuadrado, seno de phi, de b, ¿no? Ahora, observe además que eh, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Mire, podemos escribir esto como la integral de 0, perdón, de alfa a beta, de epsilon a delta, de A a B, ¿ok? De F, de rho, seno de phi, coseno de teta, rho, seno de phi, seno de teta, rho, coseno de phi, de el valor absoluto, pues el valor absoluto de ese menos simplemente se convierte en más, de rho cuadrado, seno de phi, por db podemos simplemente integrar de rho, de phi, de teta. Entonces esta de aquí va a ser la integral, la fórmula de la integral eh, para calcular integrales triples en coordenadas esféricas, ¿cierto? Fórmula integral para calcular integrales triples en coordenadas esféricas. ¿Okay? Entonces ahora nosotros tenemos un ejercicio obligado, ¿no? Un ejercicio obligado, un ejemplo, que es el siguiente. Que queremos demostrar, ¿no? Ejemplo. Queremos demostrar que el volumen de una esfera de radio A es igual a B igual a 4 tercios de pi por A al cubo. ¿Okay? 4 tercios de pi por A al cubo. Entonces, bueno, solución. A ver, nosotros queremos demostrar que el radio de una esfera, ¿no? Una esfera vamos a ponerla centrada en el origen,
para no complicarnos, ¿no? Una esfera centrada en el origen, vamos a tratar de representarla aquí un poco. A ver, vamos a tratar de representarla. Queremos una esfera centrada en el origen, ¿ok? Entonces, a ver, para generar la esfera en el plano, en la parte plana, se debe hacer toda la circunferencia, y en la parte superior, ¿cierto? Se debe recorrer todo esto hasta aquí, ¿no? O sea, se debe, más o menos sería algo así la esfera. A ver si la podemos hacer. Vamos a tratar de ser un poco más creativos con este dibujo. Vamos a hacerla pompal. Vamos a hacerla un poco más. Vamos a hacer primero la parte superior de la esfera. Y luego la parte inferior acá, ¿no? Bueno, más o menos algo así. De la esfera. Esfera en el espacio. ¿Okay? Ahora bien. Note que, ¿cierto? Note que para la esfera. Note que, a ver, vamos a tomar el lápiz aquí. ¿Listo? Entonces, note que para la esfera, para una esfera, ¿no? Para una esfera de eh, radio ρ igual a, tenemos que el valor mínimo que puede tomar ρ es 0 y el valor máximo va a ser a, ¿no? El valor mínimo que puede tomar el ángulo teta va a ser 0, el valor máximo va a ser 2pi y el valor del ángulo phi va a ser de 0 a pi, ¿no? Es cuando hace todo el movimiento aquí en el eje z, el phi, ¿no? A ver, entonces, como nosotros queremos calcular es el volumen, entonces tenemos el volumen de la integral, ¿cierto? Sobre la región, vamos a describir la región S primero. La región de integración, S es la región de los ρ, teta, phi, tal que ¿qué? Pues tal que ρ se mueve entre A y B. En realidad ya está ahí arriba, pero vamos a escribirla de esta manera. Teta se mueve vamos a escribirla en el orden, ¿no? Phi se mueve entre 0 y pi. Y teta se mueve entre 0 y 2pi. ¿Okay? Ahora, el volumen, sabemos que se va a hacer la integral triple sobre S de la función 1 de B. ¿Ok? Pero aplicando integrales, aplicando coordenadas esféricas, ¿qué tenemos? Tenemos que el volumen va a ser la integral, ¿no? La integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a de ρ cuadrado, ¿cierto? Ρ cuadrado, seno de phi, de ρ, de phi, de teta. ¿Ok? Haciendo el uso de las coordenadas esféricas. Ahora vemos pues que no hay dependencia. Entonces por el teorema de Fubini podemos hacer el producto de la integral de 0 a 2pi de teta por la integral de 0 a pi de seno de phi por la integral de 0 a pi, de 0 a de ρ cuadrado, el ρ cuadrado de ρ. ¿Okay? La integral por separado, observe que vamos a obtener, vamos a hacerla acá. La primera integral nos va a dar ¿qué? Nos va a dar teta evaluada en 0 y 2pi por la integral de seno es menos coseno de phi evaluado en 0 y pi por un tercio de ρ a la 3 evaluado en 0 y a. ¿Okay? Esto va a ser igual a tener la integral teta evaluado entre 0 y 2pi nos va a dar 2pi por menos coseno, ¿no? Menos coseno va a ser menos coseno de pi
Menos menos sería más coseno de 0 por un tercio de a la 3. Menos 0, ¿no? En realidad. Ahora observe que esto va a ser igual a tener 2pi que multiplica. Entonces vamos a tener coseno de pi da menos 1. ¿Ok? Pero va a ser menos 1 más 1 por un tercio de a la 3. Y esto va a ser igual a tener 2pi menos menos 1 más 1 va a dar 2 por un tercio de a la 3. Y observe que esto vamos a obtener 2pi por 2 va a dar 4pi por un tercio. Tenemos 4 tercios de pi por a la 3. ¿Ok? Entonces así efectivamente hemos demostrado, ¿no? Hemos encontrado que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Ok? Ese es el ejercicio básico, ¿no? Cuando aplicamos coordenadas esféricas. Ese es el ejercicio obligado a hacer siempre. A ver, entonces, ahora vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Queremos hacer el siguiente ejemplo, otro ejemplo, porque con este podemos terminar esta parte, ¿no? Ejemplo. Entonces nos piden, dice, el ejemplo es el siguiente. Evaluar la integral triple sobre de la función a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado de b, pero nos están dando la región de... Todo esto en realidad está elevado, todo esto está elevado a la 3 medios, así. Todo esto está elevado a la 3 medios, donde es la región dada por... Entonces está descrita de esta manera, ¿no? Son los x, y, z de R3, tal que tenemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, listo, solución. Observe lo siguiente. Note que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 es una esfera de radio 1. Entonces, de modo que S, ¿cierto? Va a ser la región de los rho, teta, phi. Como esta es una esfera de radio 1 centrada en el origen, además, tenemos que claramente teta se mueve entre 0 y 2pi, rho se mueve entre 0, perdón, phi se mueve entre 0 y pi, y como el radio da máximo 1, y estamos considerando los puntos que son menores o iguales que 1, pero el radio siempre es positivo, entonces tenemos que rho se mueve entre 0 y 1, ¿ok? Sin ningún problema. Ahora, bueno, simplemente vamos a aplicar coordenadas esféricas. Entonces, aplicando coordenadas esféricas, tenemos que la integral sobre de a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios de b va a ser igual a la integral sobre s, ¿no? De Entonces recordemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a rho cuadrado, ¿no? Eso lo sabemos del sistema de coordenadas esféricas. Entonces esto nos va a dar rho cuadrado elevado a la 3
medios de b, ¿no? Pero en realidad esto es la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0 a 1, de e. Entonces mire que aquí se cancela el cuadrado con el cuadrado, me va a quedar solamente ρ a la 3 por ρ cuadrado, ¿no? Por el jacobiano, seno de phi jacobiano, de ρ, de phi, de teta, ¿sí? Entonces, esta integral se convierte, pues nuevamente no hay dependencia entre las variables. Entonces, la integral, por el teorema de Fubini, de 0 a 2pi de teta, perdón, de teta, por la integral de seno de phi entre, bueno, integral, ¿no? Integral de 0 a pi de seno de phi por la integral de 0 a 1 de ρ cuadrado e a la ρ a la 3 de ρ. Observe que en realidad la integral que nos toca resolver es esta, ¿no? Porque las demás están tan fáciles, incluso ya la habíamos hecho anteriormente. Recuerde que del cálculo anterior, ¿no? Esta nos va a dar 2pi y esta nos va a dar 2. Entonces, aquí no va a haber problema, ¿no? En realidad la única integral que nos toca resolver es esta, que se va a hacer por método de sustitución. Entonces observe que si tomamos la sustitución, u igual a ρ a la 3, ¿quién es de u? De u es 3 ρ a la 2 de ρ, o sea que un tercio de du es ρ a la 2 de ρ. Y cuando ρ vale 0, u vale 0, así, haciendo los cambios de los límites de integración. Si ρ vale 0, u vale 0, y si ρ vale 1, pues u sería ρ a la 3, que también va a ser 1. Entonces no hay ningún cambio extraño allí. Entonces observe que esto va a ser, bueno, la primera integral nos va a dar 2pi, ya lo sabemos. La segunda integral nos va a dar 2, lo hicimos anteriormente, porque va a quedar menos coseno evaluado en pi y en 0, va a dar 2. Fácil de verificar. Y esta por sustitución en realidad nos queda como la integral, ¿no? De 0 a 1 de un tercio, ¿sí? De un tercio de e a la u de u. ¿Sí? Tercio de e a la u de u. Que observe que esto nos va a dar 4 tercios, 4 pi tercios, e integral de e a la u sabemos que da e a la u evaluado en 0 y 1. O sea que esto va a ser 4 pi tercios que multiplica a e a la 1 menos e a la 0. O sea, 4 pi tercios que multiplica a e menos 1. Eso lo podríamos expresar en decimales, pero también lo podemos dejar de esa manera. Sí, indicado, lo podemos dejar así, sin ningún problema. No hay ningún problema con dejarlo así. Entonces, en realidad, las coordenadas esféricas nos ayudan mucho a simplificar los cálculos, sobre todo con integrales triples, cuando queremos calcular volúmenes o cuando queremos evaluar integrales, siempre es muy útil pasarnos a las coordenadas esféricas. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta aquí y luego continuamos haciendo un estudio ya de aplicaciones de integrales triples a algunos conceptos de la física, donde vamos a ver que vamos a recurrir ya sean a las coordenadas cilíndricas o a las coordenadas esféricas según sea el caso y según sea apropiado aplicarlas.